Los elementos de una estructura pueden estar sometidos a diferentes esfuerzos, cortantes y axiales. Los esfuerzos cortantes son aquellos que actúan perpendiculares al eje longitudinal del elemento. Los esfuerzos axiales son los que actúan paralelos al eje longitudinal del elemento. Hablar de esfuerzos cortantes se refiere al hecho de que una partícula se desliza con respecto a otra, al ser sometida a un par de fuerzas de diferente dirección y sentido contrario. En el caso de los esfuerzos axiales, existen dos tipos de esfuerzos derivados del sentido en el que se aplican las fuerzas en la misma dirección. Hay esfuerzo de compresión cuando dos fuerzas convergentes de sentido contrario se aplican a un elemento estructural sobre la misma dirección, acercando las partículas y generando acortamiento del elemento. Hay esfuerzo de tracción cuando dos fuerzas divergentes de sentido contrario se aplican a un elemento estructural sobre la misma dirección, alejando las partículas y generando alargamiento del elemento estructural. Hay muchos elementos de las estructuras que están sometidos a esfuerzos cortantes, de tracción y compresión al mismo tiempo. Este tipo de esfuerzo complejo se conoce como flexión. El mejor ejemplo de este comportamiento es una viga, la cual es un elemento lineal horizontal que tiene la capacidad de transmitir cargas a sus apoyos gracias a sus esfuerzos internos de cortante, tracción y compresión. En un edificio, una viga es un elemento que conecta dos columnas y en conjunto conforma un pórtico. Una viga, al recibir cargas, se deforma flectándose, generando esfuerzos de compresión y acortamiento en su cara superior y esfuerzos de tracción y alargamiento en la inferior. La altura y el ancho de la sección de una viga están en función de la luz y la carga a la que está sometida. En muchos casos, por facilidad constructiva, se unifican las alturas, así las cargas sean inferiores. Es por este factor que en algunos edificios se observa que la altura de la viga para una luz de 32 metros es igual a la de una luz de 8 metros, aunque sus refuerzos de acero son diferentes en su cantidad y disposición. El ancho de la viga, por lo general, está determinado por una proporción cercana a 1/3 de la altura del elemento. Existen diferentes clasificaciones para las vigas, por la geometría de su sección, de cajón, tubular, en I, en C, trapezoidal y rectangular. Por la disposición del material, en celosía, alveolar o maciza. Por tipo de refuerzo, convencional y preesforzado. Paso 0. Lectura e interpretación de planos. Los planos estructurales generales de todo el edificio tienen cada elemento de la estructura clasificado y numerado, de tal manera que se facilite la tipificación de los procesos constructivos. Según estos planos, esta es la viga tipo 7 o VG7 del piso 8 del edificio. Tiene 1,60 m de altura, 45 centímetros de ancho y 19 metros con 80 centímetros de largo. Paso 1. Estructura temporal previa. Se inicia el proceso constructivo de la viga armando unos pórticos provisionales con parales y crucetas metálicas. El distanciamiento entre parales está dado por las medidas de las formaletas, que luego se apoyarán sobre estos pórticos. Las uniones entre parales y crucetas se ajustan con una rosca a presión y se amarran con alambre. Por último, se ubican las cerchas encima de los parales, uno por uno. Cada pórtico se va ubicando en orden hasta completar la distancia total de la viga. Se verifican medidas y niveles y se procede al siguiente paso. Paso 2. Ubicación de formaletas inferiores. Las formaletas inferiores o fondos, que en este caso tienen 60 centímetros de ancho por 2,40 metros de largo, se unen para conformar una sola pieza de 4,80 metros. Se engrasan con ACPM y con la ayuda de la torre grúa se transportan al sitio de trabajo. Esto no siempre ocurre, y a veces la formaleta se engrasa ya en el lugar previsto. Se ubican con el lado liso hacia arriba. Luego, las láminas se acomodan manualmente en la posición precisa de la viga. Finalmente, a cada lado de la formaleta se ubican los planchones de madera para que los operarios puedan trabajar.
Paso 3. Armado de refuerzos. Filas superiores. Una vez queda lista el área de trabajo, se traen los refuerzos de acero para la viga tipo 7 figurado de fábrica. Se terminan los últimos refuerzos de las columnas que van a sostener la viga y se hacen los ajustes correspondientes en el sitio de unión para darle continuidad al elemento y hacer el traslapo de refuerzos horizontales. La viga se arma en 2 tramos. Se inicia el proceso con las varillas de la parte superior de la viga de 1 pulgada de diámetro. Estribos y ganchos. Luego, se ubican los primeros 2 anillos de refuerzo vertical o estribos a manera de guía. Se amarran estos 2 estribos con las varillas superiores. Después, tomando como referencia los planos estructurales de detalle, con 1 metro y un marcador rojo, se trazan las líneas guías para el distanciamiento entre los estribos siguientes. Estos también se amarran en todos sus puntos de intersección con alambre negro. Casi siempre, los trabajadores se suben por encima de la viga para poder amarrar refuerzos. Sin embargo, cabe aclarar que solo cuando la viga es de estas dimensiones, permite que el operario trabaje desde el interior. Una vez se han ubicado y amarrado varillas y estribos, se incluyen los ganchos, que unen entre sí las filas superiores. Filas inferiores. Por último, se ubican las varillas inferiores, pasándolas a través de los estribos y se repite el procedimiento de amarrar con alambre. Filas intermedias. Las varillas de las filas inferiores y superiores son las de mayor diámetro. Ahora, para terminar de armar los refuerzos, se utilizan también varillas intermedias de menor diámetro. En este caso, se previeron 4 varillas intermedias a cada lado de la viga. Queda terminado el primer tramo. Para el tramo siguiente, se realiza el mismo procedimiento. Se arma una estructura temporal previa, se ubican las formaletas inferiores y se arman refuerzos, iniciando desde la columna hacia el centro de la viga, en donde se unen los 2 tramos al traslapar varillas horizontales. Paso 4. Ubicación de formaletas laterales. De igual manera que las formaletas inferiores, las laterales también se engrasan con ACPM. Luego, con la ayuda de la torre grúa, se transportan una por una y se ubican a cada lado de la viga. Estas formaletas tienen unas perforaciones diseñadas para unirlas transversalmente. Con la ayuda de una varilla de acero roscada y 2 tuercas en los extremos o form clamps, se evita que al recibir el concreto en estado plástico, la formaleta se abra. Cada varilla de los form clamps se recubre con tubos de PVC y luego éstas se insertan en los huecos de la lámina a cada lado. Para este proceso, al igual que para el armado de refuerzos, la viga también se va construyendo por tramos. Finalmente, para permitir que la viga sea fundida en 2 etapas, se debe cubrir el final de la primera parte de la viga para limitar el vaciado del concreto. Paso 5. Vertido del concreto. Similar a todos los procesos de elementos en concreto fundido en el sitio, la viga se construye con el mismo procedimiento. En la calle se parquea la mezcladora de concreto y esta vierte la mezcla lista en un balde metálico. La torre grúa lo engancha y lo sube hasta el piso 8. Con la ayuda de láminas o listones de madera inclinados, se evita que el concreto rebose los límites de las formaletas y se desperdicie. Luego, a medida que se va vertiendo la mezcla, un operario se encarga de eliminar manualmente las burbujas de aire con un vibrador mecánico y simultáneamente, con el mismo objetivo, otro trabajador va golpeando la formaleta en la parte inferior con un martillo de punta de caucho conocido como chapulín. La viga no se funde en su totalidad y queda la parte superior de los refuerzos a la vista, pues posteriormente en este sitio se hará el traslapo para construir la placa. Se finaliza el proceso limpiando el exceso de concreto con agua. Paso 6. Apuntalamiento de la viga. Después de finalizada la fundida del concreto, con la ayuda de parales metálicos se apuntala a la viga. Los parales se apoyan a presión sobre las formaletas en un ángulo de casi 45 grados para hacerle una contraflecha. Esto logra elevar la viga para que quede levemente arqueada. De esta manera, después de un tiempo, esta desciende hasta el nivel deseado, recuperando su forma horizontal. Paso 7. Retiro de formaletas laterales. Al día siguiente,
El concreto ya se ha endurecido parcialmente y se procede a retirar las formaletas laterales. Después de 28 días, garantizando que el concreto haya alcanzado su resistencia prevista en el diseño estructural, se retiran las formaletas inferiores. Lo primero que se hace es retirar los form clamps, o sea, los amarres transversales que provisionalmente unen las formaletas de ambos lados de la viga. Dado que solamente se retiran las varillas, los tubos de PVC permanecen embebidos y quedan a la vista. Luego, se retiran los parales que estaban apuntalando la viga. Gracias a la engrasada previa de las formaletas, se facilita el proceso de retiro de la lámina metálica. Sin embargo, manualmente se debe ejercer mucha presión y a veces se recurre a la ayuda de ganchos de acero o palas para completar este paso. Los tiempos de entrega son estrictos, se trabaja día y noche. Este procedimiento se repite de manera cíclica para los tramos siguientes hasta terminar la viga en su totalidad. Paso 8. Retiro de formaletas inferiores. Se finaliza la viga con este proceso. Estas son las últimas formaletas que se retiran, ya que el concreto de la parte inferior de la viga es el que más tiempo toma para secarse. Por medio de un sistema muy elemental de ganchos de acero y un lazo grueso, manualmente 2 operarios completan esta tarea. Primero, con un martillo, van desenroscando el paral, sin retirarlo del todo para evitar que la formaleta se desplome inesperadamente, y luego alan fuertemente la cuerda hacia abajo hasta que las láminas caen al suelo. Así culmina el proceso constructivo de una viga en concreto reforzado que cubre una luz de casi 20 metros.